Buenas, ¿cómo andan amigos? Bueno, domingo de resurrección en las Pascuas. Y no quería dejar de compartir algo en relación a eso, que ya lo vengo compartiendo, pero me parece interesante eh, esta mirada también, tener en cuenta respecto a la resurrección, ¿no? Que obviamente es algo que no por ahí todos estén de acuerdo, es una apreciación personal. Pero creo que la aproximación a la resurrección de Jesús tiene tres niveles. El primer nivel, o es el tercer nivel en realidad, vamos a empezar por el tercero, es el literal, el material, el físico. El que postula que Jesús resucitó en su mismo cuerpo y en su misma carne. El segundo nivel, eh, el tercer nivel es el de los evangelios, ¿no? Y hasta ahí nomás. Porque evidentemente Jesús asciende a los cielos con ese cuerpo, Jesús atraviesa una pared con ese cuerpo, Jesús come pescado con ese cuerpo. Eh, entonces no era un cuerpo material tradicional. Pero bueno, tomémosle como la posición literal, la posición fisicalista de la resurrección. Después está la posición, en segundo lugar, la posición espiritual. Es decir, Jesús no resucitó con su propio cuerpo, con su propia carne. No es una posición fisicalista. Resucitó en su espíritu. Y es su alma, digamos, por decirlo de alguna manera, lo que volvió a vivir y lo que volvió a estar en la tierra. Por eso podía atravesar la pared. ¿Cómo comió? No sé. Pero es una perspectiva espiritualizada, no fisicalizada, sino espiritualizada de la resurrección. Eh, es más la perspectiva de Pablo, que él dice, de Pablo y de Pedro, en la carta de Pedro, no sé si es del apóstol Pedro, que él dice que Jesús fue, Pedro dice, vivificado en el Espíritu. Y Pablo dice que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual. Entonces no es un cuerpo material, es un cuerpo espiritual. Él sembró su carne como semilla y brotó espíritu. Brotó como si fuera que la semilla es una cosa y la planta es otra. Bueno, un cuerpo espiritual. Y después está el nivel 1, que es el nivel más básico, que es la resurrección simbólica, donde Jesús no resucita físicamente, tampoco con un cuerpo espiritual, sino que la resurrección de Jesús es un mero símbolo. Mero no desacredita la importancia que tiene, sobre todo en el mundo antiguo, en el mundo mitológico. Pero lo que quiere decir es que hay un significado para la resurrección de Jesús que la narrativa de la resurrección contiene y esa es la razón de la resurrección. No es la razón el que tiene un cuerpo espiritual y no es la razón que tiene un cuerpo físico. Entonces esos son los tres niveles. Hay un nivel que anula, digamos, la resurrección completamente, que es la no resurrección, obviamente, ¿no? Que esto es para el escéptico, para el ateo, para el incrédulo, para el no creyente, para el no cristiano. Todo cristiano va a postular la resurrección. Ahora la puede postular en tres niveles. En el nivel simbólico, en el nivel espiritual y en el nivel físico. Entonces, ya sea que estés en el 1, en el 2 o en el nivel 3, el significado de la resurrección va a estar presente. ¿Por qué? Porque en el nivel 3, aunque Jesús haya resucitado con un cuerpo físico, lo importante es el hecho que hay detrás de la resurrección. ¿Qué hace la resurrección? La resurrección reivindica a la persona de Jesús.
aprueba de parte de Dios sus obras, lo autoriza, le da autoridad, eh, infunde aliento, y acá me parece que está el punto principal, ¿no? Eh, Infunde un propósito, inspira una actitud. Y ahí creo que ahí está lo principal de la resurrección, ¿no? Porque ya sea que tenga un cuerpo físico, un cuerpo espiritual o sea una resurrección simbólica, lo importante es lo que se reivindica, es por qué se autoriza, es por qué inspira. Y todo eso está en la vida de Jesús, todo eso está en su muerte, todo eso está en la experiencia de los discípulos al presentarse la resurrección, al revelárseles la resurrección. Como dice Pablo, él dice, le transmito lo que asimismo recibí, que Jesús murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Por qué no dice conforme a los testigos? ¿Por qué no dice conforme a los hechos, conforme a la historia? ¿Por qué no lo dice? No lo dice porque la idea de la resurrección viene del Antiguo Testamento y viene de las Escrituras y se le implanta a Jesús por ciertas experiencias aparentemente místicas que él describe. Ya lo he explicado en otros videos, que la misma experiencia que Pablo tiene, y se puede leer en Hechos, con el Jesús resucitado, Pablo la adhiere a la, de los demás, a la experiencia de los demás discípulos. Es decir, los demás discípulos tuvieron experiencias como él las tuvo. Y de hecho Pablo no menciona las apariciones en términos de cómo se mencionan en los evangelios. Y al contrario, no se menciona apariciones, sino visiones. Pablo dice fue visto en el griego, ¿no? En el español se traduce apareció, pero el término fue visto. Entonces, hay toda una teología que se puede trazar en donde podemos hacer una dialéctica entre la fisicalidad, la espiritualidad y la simbolicidad de la resurrección. Es válido. Pero el punto es el siguiente. La resurrección en el cristianismo y en el judaísmo transmiten una idea de aliento, de reivindicación, de esperanza sobre todo, ¿no? Es mirar el futuro con una mirada no pesimista, con una mirada positiva. Y esto no es positivismo psicológico meramente, porque la idea de la resurrección en Jesús conlleva la posesión de todas las virtudes, porque Jesús es la imagen de Dios y es una injusticia su muerte, su crucifixión. Por lo tanto, la resurrección es la justicia de Dios. Por lo tanto, ya sea que creas que Jesús resucitó físicamente, o ya sea que creas que Jesús resucitó en un cuerpo espiritual, o ya sea que creas que Jesús sigue vivo en tu corazón, que en la experiencia de vivir sus valores Jesús está presente, en el memorial, de manera subjetiva. Ya sea que estés en cualquiera de los tres niveles de la resurrección, no podés no vivir con esperanza siendo cristiano. Y no podés no abordar los conflictos, las crisis, el pecado. No podés no abordarlo de una manera negativa, de una manera frustrada, resignada. No, porque Dios, que se hizo hombre, sufrió la debilidad de la carne, salió vencedor, y la única manera de frenarlo, o la única manera en que, si de alguna manera se pudiera frenar a Dios, hecho hombre, fue matarlo. Y bueno, la resurrección significa que todo eso no es en vano,
que toda la prédica de Jesús continúa, que Jesús está por medio de sus discípulos, por medio de los que le siguen, presente en el mundo, en acciones particulares que hacen los creyentes. Y esa, por supuesto, es la voluntad de Dios, ¿no? La expresión de su propia imagen a través de su pueblo. Y su pueblo tiene que estar arraigado y cimentado en el amor de su maestro, de su modelo. Y eso es la resurrección. Es esa esperanza, es esa certeza de que nos espera un futuro mejor que el que tenemos. Y de que aunque tengamos un futuro mediocre, un futuro fracasado, por no poder hacer aquello por lo cual entendemos fuimos hechos, bueno, no es así eso para Dios, porque quizás nuestra mirada estaba un poco nublada, estaba un poco corrida, cambiada, y no pudimos ver que lo que hicimos y lo que vivimos realmente puede ser redimido, ¿no? A pesar de que nosotros no le damos fruto, tiene fruto para Dios y tiene propósito. Entonces, ahí está la resurrección. Es una bisagra en la vida de cada persona. Es el encuentro propio con Dios que te llena de paz y esperanza, que te llena de propósito, por lo cual se enfrenta a la vida de otra manera, se enfrentan los problemas de otra manera, se enfrenta a la enfermedad y hasta la muerte de otra manera, ¿no? Y eso lo trajo Jesús. No lo trajo ningún otro profeta, ningún otro maestro. Y ningún otro profeta y maestro ha podido canalizar todas las virtudes como él. Por eso la imagen más plena de Dios es Jesús y no otro. Ni Buda, ni Mahoma, ni nadie. Solo él. Y bueno, como cristianos nos hacemos de su resurrección y del poder de su resurrección, porque no es que el poder de la resurrección radica en que se levantó físicamente de la tumba, no. Radica en que sus discípulos, en que los que le siguen y en que los que se hacen de su nombre, experimentan el poder de poder enfrentar la vida, la enfermedad, la muerte, la crisis y los problemas de otra manera. De una manera avasallante, de una manera eficiente. Y no solamente externamente por los frutos o los resultados, sino por la sensación interna, subjetiva del individuo. Así que nada, te invito a poder sumarte al cristianismo, a sumarte a vivir una vida con esperanza, una vida en búsqueda del amor y en la práctica del amor que enseñó Jesús, sabiendo que el Espíritu de Dios nos acompaña para poder experimentar el poder de la resurrección. Y creo que eso es lo central del cristianismo. La resurrección tiene que estar, porque si no es vana nuestra fe. Ahora, ¿cómo entendemos la resurrección? Bueno, tenemos por lo menos esos tres niveles. Y me parece que cualquiera de esos tres niveles puede representar el cristianismo. Siempre y cuando puedas vivir ese poder. Porque vos podés creer de manera fisicalista la resurrección en tu intelecto, pero si el significado simbólico de la resurrección no está en tu corazón, si la palabra de Dios no está en tu corazón, porque eso es el significado simbólico, la palabra de Dios, en vano murió Cristo y en vano resucitó. Porque las acciones y nuestros pensamientos más profundos hallan su ancla en el corazón. Y no va a haber acciones positivas, no va a haber acciones de amor. Quizás sí a la vista de los demás, pero en lo profundo de tu corazón, si lo que significa la resurrección no está presente, por más que la creas físicamente, no tiene sentido. Así que bueno, espero que les sirva y que Dios les bendiga.